Gary, gracias por tu espacio, Gusto, gracias por el David. tiempo que haces ahí entre todo lo que estás haciendo para Gracias, poder hermano. participar en este podcast. Lo inicié hace un poco y el tema es aperimentem, que es un aforismo que significa abrir la mente. Entonces, con vos quiero platicar directamente de la música, de todo lo que hay alrededor de eso, qué es lo que te mueve a vos. Y pues ya para comenzar y aprovechar el tiempo que haces, quisiera comenzar preguntándote para vos qué es la música. Y mira, la música para mí no la puedo abarcar con una sola palabra, y un solo concepto, porque empezó siendo mi terapia desde niño. Se podría decir que también lo que me despertó pues es tener una familia que me presentó mucha música, amigos que me presentaron mucha música de diferente tipo, ¿sabes? Tanto como instrumental como con letras. Entonces creo que de ser mi terapia a pasarla a ser también mi negocio, porque eso es también actualmente, es una búsqueda constante de equilibrio, porque son ambas, ¿no? Me mantiene, pero no solo económicamente, sino que me mantiene también la energía. Cuando estoy triste, nunca deja de ser de que hay canciones que me levantan el ánimo o le dan continuidad a mi tristeza. Te acompaña. Me acompaña, es una compañía muy constante. Creo que la música y también lo que desarrolla en tus sentidos, ¿no? Sí. En mi caso es el aprender a escuchar, ¿sabes? Y eso se expande, pues, en varios aspectos de la vida, ¿no? Eso y creo que después de que escuchas, pues llega el momento en que tenés que salir y expresar todo eso. Y liberarlo también, porque creo que la canción, más que sea tuya, pide prestado tu ser para pues que ella se manifieste, ¿no? Entonces también sí uno sirve para que salga, pero tampoco nos pertenece tanto. La música es la música y es un ente muy, muy amplio, muy fuera de los dominios físicos, aunque la gente también usa la música para sus propios fines, ¿no? Y eso está muy marcado en nuestra generación, pero creo que también uno puede profundizarla de otra manera. ¿Qué crees vos que es lo que diferencia entre poder identificar de esa manera la música como vos lo estás haciendo con otra persona que no logre ver que en realidad es un poder, es un elemento que podemos utilizar para crear también? Claro, bueno, date cuenta que también todos tenemos las realidades. Hay personas que relativamente nunca les pusieron en la casa una canción, aunque es casi imposible, porque vos vas en un bus, escuchás la música que hay en el bus, diaria de los en la escuela, en el colegio, en las actividades ponen música, en los, ¿cómo dice? Cuando estás escuchando el himno y empieza la semana, te escuchás sí o sí música, pero hay personas que no la atienden, como que la sensibilidad ahí sí va variando, según tu crianza, creo, mucho, ¿sabes? Como la música es herramienta en las familias a veces, o te metes que a un curso, o que estás en un grupo de la iglesia, o que vas a un grupo de guitarra, ¿no? Como que eso creo que influye mucho. ¿Cómo es tu primer encuentro con la música? Siento. En tu caso fue desde tu familia. Sí, mi mamá creo que desde que me dormía, desde bebé, siempre tarareaba melodías, y eso que creo que también me pega mucho, porque creo que mi voz se parece mucho a la voz de mi mamá, ¿no? Bueno. Está muy interiorizada. La voz de mi hermana, que te canta súper lindo, también se parece mucho a la de mi mamá. Y esa como práctica, ese ejercicio, sinceramente, creo que es desde mis abuelos. Y no sé si también los abuelos de mis abuelos así, no se sabe, pero pues mis abuelos también escuchaban mucha música, y como me crié con ellos, ¿sabes? Ana Gabriel, Juan Gabriel, los Dandys, los Panchos, así, toda esa música, pues en esa etapa de mi crianza muy de niño, y en la adolescencia pues con los compas del colegio que empecé a escuchar reggae, por ahí hip hop, salsa, ahí hay cosas que pues también a uno le van despertando ahí, marcando, te van acompañando, como decíamos, ¿no? ¿Hay algún punto? Bueno, yo recuerdo también en los primeros momentos en los que uno se está acercando a la música, que agarras un género y te identificas. Claro. Pero conforme pasa el tiempo y si te empezás a meter más a la música, te das cuenta que no te puedes limitar y que puedes ir conociendo mucho de los otros mundos que hay ahí. Y todo. ¿Crees vos que es algo importante dar ese paso para tener esa apertura a aprender de todos los géneros que puedan ponerse ahí a disposición? Claro, es que a veces uno se cierra, y se cierra por tus propios conceptos, ¿no? Los dogmas que según vos
son tu verdad, que está correcto, pues, porque son tu verdad y nadie se va a meter con tu verdad. Pero cuando te das cuenta de que todo lo que uno ve como interesante, chilero, ¿sabes? Como que, y te va gustando, entonces también eso ya va corrompiendo un poco tu verdad. A mí me pasaba porque cuando estaba en mi etapa de adolescente, de rebeldía y todo, me gustó mucho el reggae, me gustó mucho el discurso. Yo me recuerdo que cuando estábamos estudiando música, los dos, guitarra, me gustaba también mucho la trova, y eran cosas que para mí eran algo que tenía un contenido que me estaban ampliando la conciencia en esa época, ¿no? Pero bueno, uno también si se cierra te perdés de muchas cosas. Pues a mí me gusta mucho, después de escuchar mucho reggae, me gustó mucho el jazz y más, como no hay letra, me gustaba mucho como las entrevistas de Miles Davis o las entrevistas de John Coltrane, de Alice Coltrane, de Bill Evans, vamos, de Thelonious Monk, que eran personas que no decían, pero cuando escuchabas el discurso que tenían de protesta racial, va, como que en ese sentido me empecé a conectar con eso. Ya dejando un poquito el reggae, después me empezó a gustar mucho la salsa y empecé a escuchar el discurso social que también tenía la salsa dura, la salsa brava, antes de la salsa romántica, que también me gusta la salsa romántica, pero diferentes etapas, y uno también tiene que estratégicamente ver cómo mover la música, porque si crees en tu sonoridad o en la sonoridad de la música que te gusta, siento que al menos en Guatemala pasa algo que a veces uno no lo expande. Y es porque sí hay capacidades económicas para la música, pero pocas capacidades culturales para que la música se expanda, ¿no? Sí. Y eso es algo que vivimos día a día, porque a la gente le gusta la música, pero no hay canales que les presenten una propuesta variada, ¿no? A la que solo se puede encontrar en los TikToks ahora o en la radio o en eso, que no es juzgar, sino que es como que hay tanto, máximo en nuestro pueblo, que viene tanta música de varios lados, que está el Festival del Jazz, que hay gente que trae conciertos y eventos de bandas de otros lados del mundo, ¿no? Entonces creo que eso se podría aprovechar un poco más, ¿sabes? Porque hay recursos. Que ahí también viene parte de lo que mencionabas al principio, de que aparte de la música, hacer esa experiencia artística, también en tu caso que estás viviendo de la música, uno tiene que aprender también a poder conectar con el servicio que estás dando vos. Claro, entender. En ese sentido. Sí, claro. Y yo creo que lo que mencionas es claro, ¿verdad? Pero pasa en todos los niveles de Guatemala, que no nos enseñan cómo poder movilizar algunas de las cosas que nosotros ofrecemos, y es parte también del conocimiento que tenemos que adquirir. Claro, en tu caso, ¿cómo ha sido eso de ir encontrando las formas de poner a disposición lo que vos ofreces en cuanto a la música? Yo tengo un privilegio muy grande, y es de que vivo en los departamentos que están en el centro de Guatemala. Cuando ya no encontré dónde aprender más acá en Antigua, me tuve que ir a la capital, a estudiar y aprender, a conocer más gente. Y sinceramente ese es el caso mío, siento que muy accesible, ¿sabes? Igual a la mitad cuesta, porque, ¿sabes? Tienes que invertir en estudios, en instrumentos, en romper también esa barrera social, ¿no? También de las razas, ¿no? Porque no se puede negar de que Guatemala sigue siendo un país con mucho racismo. Entonces creo que eso, como mi experiencia, pero tengo muchas amigas y amigos en el interior de Guatemala, que veo que aquí cuesta más, mano. O sea, ¿aquí en Antigua? No, en Antigua no. O sea, aquí si cuesta es porque uno se abre al mundo de la queja. Pero yo te estoy hablando de la gente de Quetzaltenango, gente de San Marcos, gente del Oriente, gente de Petén, gente del Lago, que están alrededor en los departamentos que no son del centro. Hay un poco de difusión, pero si vos no traes la música aquí a la capital, como que no se expande, ¿sabes? Y eso es lo que yo veo que es como un poco difícil, y igualmente viéndolo en grados más allá. O sea, aquí te estoy hablando yo de cómo expandir tu música en Guatemala, pero como guatemaltecos, ¿cómo expandimos nuestra música fuera del país? Que te tenés que ir a Colombia, que te tenés que ir a México, que te tenés que ir a lugares donde son capitales de la exportación de la música, ¿no? A nivel de continente en esto, o a nivel regional, ¿no? Entonces creo que eso es algo que
que pues es otro grado de dificultad, ¿no? Sí. Uno lo vive porque pues claramente uno quiere que la música, como decíamos, si uno cree en la música, ¿cómo hacemos para que podamos distribuirla más, o difundirla mejor, compartirla más? Aquí se hacen micro, ¿no? Sí. Pero creo que como músicos y guatemaltecos nos merecemos que la música se exporte a otros lados, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y en ese sentido también hay algo que a mí se me ha hecho bastante interesante siempre, de que todos comenzamos agarrando la guitarra y haciendo un cover o algo por el estilo, pero dar ese paso a crear vos tu propia música es parte de una necesidad de expresar algo, como vos decías, de esa terapia, de sacar todo. En tu caso, ¿cómo has experimentado eso a través de lo que has escrito y compuesto? Bueno, buena duda, porque la verdad que en estos días tal vez ya no compongo tanto como hace un par de años, donde creo que mi resistencia me llevaba a poder plasmarlo. No te estoy diciendo que ahora no componga, claro que lo hago, escribo, pero veo que antes esa fiebre era más joven, ¿no? Sí, porque uno de joven tiene muchas ganas de decirlo, y como a veces a mí me pasaba que era muy introvertido, como que lo decía, ¿no? Con la música, con las letras, en la vida, con todas las buenas cosas de la vida, los tropiezos, los errores. Ahora siento que en el camino uno va aprendiendo más herramientas, ¿no? De las terapias, los discursos. O sea, a veces he pensado que a veces le he delegado mucho a la música de todos mis trajes personales, ¿no? Y que sinceramente es como que también saturar un poco ese canal, sabiendo que hay otros canales, ¿no? Hay otros canales, la meditación, la terapia, como te decía, la lectura, muchas cosas que a veces uno se olvida por los mambos que uno tiene en la cabeza, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me ha tocado vivir mucho esa parte. Siempre me ha costado estar como enfrente del escenario, por eso siempre me gusta la parte donde estoy produciendo, escribiendo, componiendo, viendo las estrategias para que la música se mueva. Pero últimamente me ha tocado estar ahí y tengo que también entender de que se puede hacer a una manera distinta, ¿no? Sí. Entonces creo que estamos pasando esa etapa, ¿no? La de romper ese paso del miedo, ¿no? De poder estar ahí, hacer más tratos, poder exponerte, ¿va? No, como que ya dar un poco la cara, ¿no? De lo que uno hace atrás, ¿va? Eso creo que es algo que me está pasando ahorita, y pues estamos haciendo como con respeto, ¿no? Porque también son cosas que a veces a uno lo pueden tergiversar y no hay que hacerlo, porque siempre he pensado que quien más sufre es la música, ¿sabes? Cuando te alejas de ella. Yo me recuerdo una vez estar enojado y agarré la guitarra y empecé a tocar. Claro. Y mi mamá me dijo, pero la guitarra no te hizo nada. Claro, sí, bueno, sí. Sí, eso pasa. Es algo. En mi caso también el hecho de... A mí me gusta escribir y lo he utilizado como ese canal para decir cosas que a veces uno no dice, o hay muchas cosas que con palabras no las puedes expresar. Sí. En el caso de escribirlas o de tocarlas con una canción, le puedes dar ese sentimiento o esa forma de lo que vos estás experimentando y cómo lo estás viviendo. Cuando vos estás tocando, hay parte de eso, de soltar, de exponer lo que estás pasando y todo. Yo creo que me propuse, eso sí lo hice joven, como que si no lo estaba disfrutando, mejor me iba a dedicar a otra cosa, ¿sabes? Porque a veces lo difícil ni siquiera es tocar, ¿sabes? Como que vos agarras el instrumento y viajas, ¿no? A mí me pasa que siento que siempre me dejo sentir, lo disfruto, ¿no? O lo lloro también, porque hay cosas que son tristes y que está bonito tocar porque te agudiza ese sentimiento que a veces no, o al escuchar música, no solo tocando. Yo a veces escucho canciones porque me generan la necesidad de liberar ese llanto, esa tristeza, ese dolor, ¿no? Que tengo mis canciones, ¿verdad? Con que yo sé que solo está la primera vuelta, el acorde, y yo ya estoy así con el nudo en la garganta, pero funciona, ¿no? O sea, que creo que eso es vivir la música. Entonces creo que sí, yo recomiendo, si estás malhumorado, si estás con ganas de liberar algo y no lo has hecho, pues también date el espacio. Que la música es una herramienta, pero también una herramienta que uno como ser humano tiene que aprender, ¿no? Sí. A poder liberar. Pero es un aprendizaje eterno, ¿no? Sí. Porque
en vida nos toca aprender a escuchar, siento yo, y a canalizar y liberarlo. Pero pues cada etapa tiene claro. su onda interesante para poder ir descubriéndose uno mismo, ¿no? Sí, y la música ha estado ahí presente en todas las etapas de tu vida. ¿Desde qué momento recordás vos ese primer acercamiento en el que utilizaste la música para poder expresar algo? Bueno, desde niño pues la tuve cerca, aunque de niño a veces no la entiende uno, ¿no? Pues a veces pasábamos por San Felipe, ¿verdad? Que es un pueblito que está aquí cerca, y yo miraba las guitarras y desde nene yo quería tener una guitarra, y nunca la tuve. Creo que un primo me prestó una de esas guitarritas que me gustaba como la forma y todo, eso como de niño, pero sinceramente creo que más me acerqué como en mis crisis de adolescencia, ¿no? Ahí fui donde entendí un poco más las canciones, las letras, como me puse a investigar un poco más, creo que la adolescencia, fíjate, por ahí 15, 14 años, creo que ahí me empezó a pegar. Entonces ya empecé a agarrar ahí viendo si me ponía mis audífonos, tuve la dicha de que todavía puedo escuchar música en cassette. Y entonces como que en cassettes, mi abuela tenía cassettes, mi abuelo tenía cassettes, yo también conseguía mis cassettes, entonces como que eso era bonito. O a veces pasaba que grababa con un cassette en blanco en la radio, si escuchaba una canción buena, ping, la grababa, ya tenía mi cassette, entonces con mi playlist un poco curada, ¿no? Extraída de la radio. Sí. Qué buena esa experiencia, ¿no? Esos años donde no tenías todo tan a la mano y a veces tocaba que escuchar lo que había. Costaba. Pero también eso le iba enseñando a uno. Hay algo que yo recuerdo que me contaste en algún momento, de que una vez hiciste en el colegio donde estabas estudiando y ya estabas ahí con la música. Sí. Esa vez que me lo contaste, me recuerdo yo que lo que pensé es, en algún momento a mí me gustaría poder hacer algo así, pero yo, a diferencia, compartimos cuando estábamos aprendiendo a tocar guitarra y todo, pero yo siento que hay algo que diferencia a los músicos que se pueden llegar a trascender o quedarse directamente en la música. Y vos también, en tu momento, has tenido la experiencia de dar clases de música. Sí. ¿Qué es lo que vos has notado que hace esa diferenciación entre alguien que sí se pueda quedar con la música y alguien que la vaya a tener ahí como presente y todo, pero que no se vaya a quedar directamente dedicándose o viviendo de ella? Claro, es que en la vida creo que la música te va a acompañar a como vos la ves en tu vida. Siento que igual antes de dar clases de música, pues que no sabía igual yo de música, pues trabajé en otras cosas, ¿no? De mesero, atendiendo en la cocina, ¿no? Como hay muchas cosas que se hicieron, pero siempre la música, incluso estando en esa época, en el restaurante donde trabajé había música en vivo todos los días. O sea, siquiera que no estaba cerca. Y si me motivaba a ir a trabajar ahí era porque sabía que iba a haber música en algún momento. Hay una etapa fuerte donde son señales, creo yo, las que uno tiene que ir capturando para saber si te querés de verdad dedicar a esto. Porque al inicio hay mucha incertidumbre, pero no creas, sinceramente es un poco un riesgo. Por dicha, ese riesgo a mí me pasó joven. Entonces, si fracasaba, pues bueno, tenía para dedicarme a otra cosa. Igualmente, en esta época siempre he pensado, bueno, si me quedo sin un brazo, sin una pierna, o si me pasa algo, ¿qué hago? Claramente, sin una extremidad igual podría hacer música porque las ideas están en la cabeza, pero creo que depende cómo uno quiera acompañarse también, ¿sabes? Con la música en su vida. Entonces creo que al inicio algo que me ayudó mucho pues fue que mi abuelo de niño me metió a clases de guitarra pues en una iglesia. Entonces, primer punto, ¿no? Aunque siempre igual en el ambiente uno le dicen no vas a vivir de la música, pues toqué sin afán de ganar de la música. En el colegio pues tocaba en las fogatas, en los actos, en las reuniones con los amigos, sacaba la guitarra y cantábamos todos juntos. En la casa, recuerdo de días tocando pues guitarra en la terraza, acompañado con mi perro, como que ahí. Después empecé a tocar en la calle y me di cuenta que podía generar también, sin saber mucho, siempre queriendo mejorar, aprender más, ¿no? Entonces, ahí, igual la pandemia, yo ya tocaba y me estaba yendo bien y tuve que hacer otras cosas para
que la vida sigue, ¿verdad? No dejarse ir por esa nube, donde al final también trabajar es terapia, a vos hacer ejercicio también es terapia, levantar el ánimo, ¿no? Como que hay varias cosas que también hay que hacer adjuntas para que eso también cobre sentido, estudiar, aprender cosas nuevas, dedicarle tiempo a la música. Como que todo es una disciplina que también va relajada, pues, como que no es algo que uno se pueda tomar tampoco con tanta rudeza a uno mismo. Tenés que ir midiendo, siendo realista, siempre queriendo más y querés, ¿va? Y buscando herramientas nuevas, cosas nuevas para poder, pues, expandir un poco ahí el arte, ¿no? Y eso creo que ha pasado. O sea, como en cualquier trabajo, como cualquier persona, hay días buenos, días malos, pero la música pues está ahí. Ya en pandemia quizás no trabajaba en la música, trabajé de otras cosas, ¿vamos? Y qué buena onda. Pero siempre al final del horario laboral, ¿no? Cuando era el toque de queda, regresaba a la casa y me metía a unos cursos de producción, trataba de ir probando a grabar canciones. Y pues ahí también fue un tiempo que yo agradezco mucho porque tal vez no vivía de la música, pero con lo que hacía me dio chance de pagarme cursos de cosas que no sabía y aprendí a grabar, ¿no? Mis propias canciones. Entonces siempre ahí estaba la música, ¿no? Aunque no vivía de lleno, pues sí, siempre viví porque me acompañó la música. Sí. En esa etapa tan de incertidumbre, ¿no? Sí, que no sabía, no sabía lo que iba a pasar. Sí, pero volviste a la música y ahí aquí estamos, mano, metiéndole ánimo. ¿Qué proyectos tenés ahorita en juego que estás ahorita desarrollando? Pues bueno, ahorita tengo la dicha de que tuve un par de lanzamientos. Hay un lanzamiento con un productor que es de Tierra de Oriente, pero vive aquí en Jocotenango. Se llama Jay Resinos. Con él acabamos de lanzar una canción, La Llamada. Ahí está, mira, muy contento con ese lanzamiento porque solté, siempre estaba como muy metido en las producciones y él me dijo, yo quiero producir todo, mano, qué buena onda, yo me apunto y solo la escribí y la canté, ¿no? Y toda la producción la hizo aquel. Me gusta mucho la canción, si pueden escucharla, pues nos sirve mucho el apoyo. Se llama La Llamada, en colaboración con Jay Resinos. Y también justamente al día que estamos grabando esto, lunes 8, hoy lanzamos también una canción con esta banda Nebula Soul, que se llama Elemental. Con Laura y Chepe Rancho, que es de Alotenango, Trombose, que es de la ciudad, ya es la banda, ¿no? Como que todo el colectivo. Esta canción se grabó en Argentina, fíjate, en Buenos Aires. Bueno, en ese viaje que hicieron. En ese viaje que hicimos, ahí vamos a ir sacando las canciones poco a poco, porque lleva un gran proceso, pero esta canción ya está afuera, se llama Elemental, y pues tuvimos la oportunidad de que también grabamos con 2 músicos de Argentina, porque no se pudo ir todo el equipo, pero ahí conseguimos una compañera percusionista y un amigo bajista de Argentina. Entonces, bonito porque hay un intercambio también de amigos, cultural también, sí. Y pues por ende el sonido, ¿no? Entonces ahí está a la orden. Y pues también tuve la oportunidad de grabar batería en un EP que acaba de lanzar un amigo de Nicaragua que está aquí viviendo en Antigua, que se llama Adolfo Saavedra. El disco se llama Pétalos, muy bonito, lo recomiendo mucho. Las letras súper buenas, el man es un buen bajista, buen músico, buen cantante, buen compositor y aparte buen amigo, ¿no? Entonces ahí sí que les recomiendo ese disco también. Ahí tuve la oportunidad de grabar baterías en una canción. Bueno. Pero el disco está buenísimo, hoy lo recomiendo, lo venía escuchando desde ayer, así que pues esos 3 lanzamientos vienen ahí donde pues he estado invitado y otros donde he compuesto, entonces ahí motiva, ¿no? A seguir haciendo música, seguir componiendo, seguir compartiendo con más artistas, ¿no? Eso creo que está bueno. Siempre estás involucrado con otros músicos y todo, con Gravity. Sí, Gravity acabamos de lanzar hace un par de meses unas canciones ahí que creo que está muy bueno, ¿ves? Porque esa música está como tan rara que me llega que la gente se presta a escucharlo, ¿no? Con Gravity Dove también, eso fue un EP que se llama Ojalá Salga el Sol, que inicialmente era una canción, solo una canción, pero les dije, muchachos, y la partimos en 3 para pues ahí, como la canción era de como unos 11 minutos. Instrumental. Y se prestaba como instrumental, esa música es solo instrumental, ese proyecto. Y se prestaba como que para 3 ambientes en la misma canción.
Entonces ahí vamos, ¿verdad? Y que pues seguimos grabando con Gravity, la verdad que también súper bueno ese proyecto de amigos, principalmente, ¿sabes? Amigos que seguimos ahí metiéndole ánimo. ¿Ahí los conociste cuando fuiste a estudiar a la capital? Cuando me fui a la capital de aquí de Antigua, justamente con ganas de aprender más, los conocí, sintonizamos la vibra, la música, ¿no? Ahí sí que sigue ahí, acá, pues ahorita ya llevamos 10 años desde que pasó eso, ¿no? Y ya pues se siente también una sensación agradable que la música también esté saliendo, ¿no? Y ahí sí que también recomendadísimo el proyecto, sí, man. ¿A dónde te ha llevado la música? Tanto a lugares físicos como a momentos o cosas que has experimentado. Bueno, mira, he tenido la dicha de que muchas personas han confiado en mi trabajo, mi sonoridad, y pues por eso mismo he podido ir a viajes, no a tocar, que para mí eso es un regalo que nunca pensé si no hubiera sido por la música, ¿sabes? Como que con Sara Curuchiche he podido viajar a Costa Rica y al interior de Guatemala, lugares que no conocía, acompañándola en el bajo o la batería. También tuve la oportunidad con la compañera Fabiola de ir a México y a Colombia. Eso estuvo muy lindo, porque te abre la mente viajar, ¿no? Y con Nebula, que pues es una banda independiente que pudimos ir a grabar a Buenos Aires. Eso creo que ya fue un paso más donde uno se está arriesgando y atreviendo, y como es independiente la onda, pues ahí va paso a paso. Claro. Como ser humano, como Gary, como la persona que hace música estando desde el cuarto o en la calle, pues también he podido experimentar otras ondas, a veces tal vez no tocando ante un montón de gente, sino tal vez tocando para alguien que necesita música. En una ocasión se acerca un abuelito que está con sus tragos, ¿no? Ajá. Y se llega a sentar conmigo, yo a la guitarra y me dice, mira, ¿será que me puedes cantar una canción triste? Me dice. Yo como, bueno, sí, está bueno, pues, mira, tengo un par ahí de José José, de Leonardo Fabio, por ahí unas de Bronco, pero a tocar la de Guerrero, me dice, bueno, vamos pues, y a tocar la canción, y el abuelito se pone a llorar, man. Y cuando terminó la rola, yo como muy sentí lo que él estaba sintiendo, y yo le digo como, mire, la verdad que pues, esto le da sentido a mi profesión, ¿no? A mi oficio, ¿sabes? Una vez escuché un término en una canción, y ojo, que una canción de reggaetón, que pues ahí siempre hay esa onda de que apatía, cierta apatía. Claro, ahí es una apatía, pero en la canción exporto una frase que me gusta mucho, que dice, soy artesano de la expresión. Me gusta mucho eso, ¿sabes? Me gusta mucho eso porque el arte como ser un artesano, mano, como la gente que viene aquí a la Antigua y trae sus pinturas de Comalapa, que trae sus artesanías, sus tejidos de otros lados de Guatemala, y que vienen acá, y si no sacan la venta, no tienen para pagar el hotel. No tienen para comer. O sea, uno nunca sabe cuándo la vida te va a poner en ese punto, y por eso es de que uno no se le tiene que subir la espuma a ningún lado, mano. Entonces creo mucho en eso. En esa frase que te digo, en respetar la profesión de uno, en darle también tiempo. Yo a veces he sido muy impaciente con la música, porque a veces quiero que salga, mano, y